Hola, ¿qué tal amigos? Muy pero muy bienvenidos a un nuevo episodio, a nuestro primer episodio de esta serie de podcast que vamos a estar compartiendo acerca de temas que quizás no son tan populares, no son tan convencionales adentro de la iglesia, pero que son súper importantes para los cristianos, que podamos tener un espacio para poder hablarlos y para poder debatir de estos temas. Así que no sé a través de qué plataforma hoy nos estás mirando, pero que puedas compartir con nosotros este contenido, ya sea a través de audio, a través de video, y que puedas participar en conjunto con nosotros. También quiero decirles, antes de introducirnos ya en tema, quiero dejarles mis redes sociales. Si nos estás mirando en video van a aparecer acá abajo, si no, a través de mi Instagram, que es Pastor Ezequiel González, las dos veces con Z, Pastor Ezequiel González. Puedas dejarme tus preguntas acerca de los temas que vamos a ir debatiendo. Yo siempre con una semana de anticipación voy a compartir en mis redes cuál va a ser la temática para que podamos responder esas preguntas. De hecho, el día de hoy vamos a responder algunas preguntas que nos dejaron sobre esta temática. Hemos titulado este podcast el día de hoy música mundana. Lo hemos puesto quizás como algo gracioso, como algo irónico, pero ¿a qué nos referimos puntualmente con esto? Fue un término que se popularizó dentro de la iglesia, la música mundana y la música cristiana, como para hacer una especie de división, ¿no?, entre la música que hablaba explícitamente de Dios, que se utilizaba para alabanza, para adoración, a la música que simplemente se utilizaba o se escuchaba fuera de la iglesia, con letras, con mensajes o con sonidos que técnicamente no era lo que se escuchaba dentro de la iglesia o no hablaba puntualmente de Dios. De esta manera también se la bautizó o se la conoció como música secular. Entonces yo lo primero que quiero hacer antes de ir a las preguntas son algunas aclaraciones importantes. El término música cristiana como tal en la Biblia no existe, así que si creemos que existe lo que es música secular y música cristiana, estamos totalmente equivocados, porque la Biblia en ningún momento habla de la música cristiana y de la música secular. De hecho, nada ajeno al ser humano puede ser llamado cristiano. Reflexionemos un poco acerca del tema y qué es lo que nos hace o qué es lo que nos define como cristianos. Primeramente, el creer y aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz. Entender ese sacrificio, eso nos hace cristianos. Y lo segundo es poder practicar en nosotros, en nuestra vida, los principios del cristianismo. Eso es lo que nos transforma en cristianos. Por lo tanto, no existen las canciones cristianas, no existen las denominaciones cristianas, no existen las librerías cristianas o los negocios cristianos. Es cierto que existen canciones con contenido puntualmente que habla acerca de Dios, que habla acerca de Jesús, que habla acerca de la fe y demás. Pero la música es simplemente música. Ahora, quiero hacer un paréntesis aquí porque sí es cierto que existe música que es muy buena, con un buen mensaje, con un mensaje positivo, y existe música que es mala, música que quizás incentiva a las peores cosas del ser humano. Bien, hay música hay música que incentiva al pecado, hay música que incentiva a la sexualidad, hay música que incentiva a la delincuencia y a tantas otras cosas más. Entonces, es cierto que hay música buena y es cierto que hay música mala, pero el término como tal de música cristiana en la Biblia no existe. Ahora, nosotros tenemos que ser sabios, ¿no?, con lo que escuchamos. La música tiene un gran poder en nuestra vida, la música tiene un poder de influencia muy, muy grande. Así que yo quiero que podamos responder algunas de las preguntas. Vamos a ir a la primera pregunta entonces, que es una pregunta que me han dejado en las redes sociales, y es, ¿puede un cristiano escuchar música secular? Vamos a responder esto. ¿Puede realmente un cristiano? Bueno, como decíamos hoy, el término de música secular y música cristiana no existe. Pero sí es cierto que nosotros debemos seleccionar lo que nosotros escuchamos. Casualmente dice la Biblia que la fe viene a nuestra vida por el oír, por medio de lo que nosotros escuchamos. Entonces es muy importante el mensaje que la música emite a nuestra vida. Bien, es muy importante el mensaje que nosotros recibimos. La música provoca en nosotros diferentes cosas. Puede provocar dopamina, puede provocar serotonina, que son técnicamente químicos que producen nuestros cerebros para darnos felicidad. De hecho, se hizo hace muchos años un estudio científico que comparaba la sensación de la música con una sensación muy similar de placer al que producen las drogas. Es impresionante, ¿no?, que la música de una manera natural, de una manera sana, le produzca al ser humano una sensación de placer. Nosotros podemos sentir placer a través de la música. La música nos hace compartir de alguna manera experiencias.
Así que yo hoy quiero hacerte esta pregunta, qué loco, porque quizás muchos esperan la respuesta a esto, ¿no? Pero hacerte esta pregunta realmente, y es, ¿podemos escuchar música que no hable puntualmente de Dios o no podemos? El apóstol Pablo nos habla acerca de la ley de la conciencia. ¿Y qué es la ley de la conciencia? Las cosas que no están explícitamente dichas en la Biblia, pero que son reales, que las tenemos que llevar a pensar y las tenemos que llevar a la conciencia. Por ejemplo, si hoy hablamos del cigarrillo, del tabaquismo o de fumar, no existe un versículo puntual en la Biblia que me dice no fumaréis, pero yo sé que fumar es malo porque la Biblia dice no matarás y yo estoy matando mi cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Si yo llego a fumar, yo estoy metiendo químicos a mi cuerpo que pueden dañar, que pueden hacerme mal. Entonces, con la música yo debo aplicar la misma ley de la conciencia. ¿Qué música estoy escuchando? ¿Qué mensaje estoy recibiendo? Como les decía, hay canciones que no hablan puntualmente de Dios, pero que hablan acerca del amor, hablan acerca de la amistad, hablan acerca de principios y valores que son compatibles con el cristianismo y que son buenos mensajes que podemos escuchar, que podemos sentir, que nos pueden motivar realmente esos mensajes y nos pueden inclusive acercar a Dios, porque la Biblia dice que de Jehová es la tierra y toda su plenitud. Yo quiero que entiendan que la música es simplemente una herramienta, no un medio, es una herramienta. Entonces, como herramienta, nosotros la podemos utilizar para algo bueno o para algo malo. Por ejemplo, si ustedes tienen una computadora hoy, ustedes pueden elegir qué contenido ver en esa computadora. No significa que la computadora sea buena o sea mala. Yo la puedo utilizar para un buen fin o la puedo utilizar para un fin ilícito. Bien, entonces no significa que la computadora sea buena o mala, sino que yo tengo que aprender a sacar mi propia conclusión y a entender qué es lo que me conviene. El apóstol Pablo decía en Primera de Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo me conviene. En otras palabras dice, todo me es permitido. O sea, yo no tengo nada prohibido. Muchas veces creemos que el Evangelio de Jesucristo es un sinónimo de prohibición, donde se nos dice lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que comer, lo que tenemos que ver, lo que tenemos que escuchar. Y no funciona así. O sea, lo que la Biblia nos está hablando, nos está diciendo es que yo en realidad tengo todo permitido. Ahora, no todo me conviene. Entonces la pregunta es, no es puedo o no puedo, la pregunta puntual es, ¿me conviene realmente escuchar cierto tipo de música que me incentive o que me haga sentir de esa manera? ¿Qué provoca esa música en mí cuando yo la escucho, en el momento que yo la escucho? ¿Qué es lo que me hace sentir esa música puntual? Bien, ¿cómo me siento después de escucharla? ¿Cómo conecto quizás con el autor de las canciones? Porque uno puede decir, yo puedo admirar la técnica o puedo admirar la manera de ejecutar un instrumento, pero quizás ese músico tiene, no sé, de repente una vida desordenada, o ese músico tiene de repente algo que está impartiendo. Yo quiero que entiendan algo con la música. Uno cuando ejecuta música, uno cuando adora puntualmente, ahora sí hablemos del plano adentro de la iglesia, ¿no? Cuando uno está ejecutando un instrumento o cantando o está ministrando alabanza o adoración, no solamente canta, no solamente toca un instrumento, sino que nosotros impartimos de nuestro espíritu. Y la gente recibe eso, por eso es que es importante que estemos en una buena condición espiritual para poder hacerlo, porque la gente va a recibir esto. Si bien esto es un tema para otro podcast, pero bueno, yo quiero que hoy podamos entender este concepto, ¿no? De que la música tiene la capacidad de conectar con nuestro espíritu. Entonces muchas veces podemos escuchar quizás una canción de un autor que de repente no tiene una buena vida, y nosotros podemos recibir eso de alguna manera y podemos sentir emociones negativas y muchas veces no entender, o muchas veces quizás no saber por qué. Yo quiero darles un ejemplo particular mío, no digo qué es lo que hay que hacer. Hay canciones seculares que me gustan, que son muy lindas y que yo realmente las escucho, o sea, escucho alabanza, escucho adoración. Considero que la alabanza y la adoración es una herramienta para conectar con Dios, para dar gracias a Dios, para glorificar, para disfrutar, pero también disfruto de la música en general como tal. Bien, pero cada uno tiene que vivir su propia experiencia. Hace unos días atrás me tocó compartir un tiempo con unos chicos que se están rehabilitando de las drogas, y ellos están internados en un lugar aquí que en Argentina le llamamos granjas, que son lugares, espacios, casas donde ellos pueden ahí compartir, pueden recuperarse, pueden hacer diferentes tipos de tratamientos. Y hablaba con esos chicos, y uno de los chicos que era adicto al alcohol decía él,
yo no quiero dejar de tomar, decía. O sea, él era muy, muy nuevo ahí en este proceso de rehabilitación. Decía, yo no quiero dejar de tomar. Decía, yo lo que quiero simplemente es tomar menos, o sea, tomar un poquito menos y poder disfrutar de una copita de vino como todo el mundo, pero no puedo porque me descontrolo. Entonces, uno de los coordinadores que estaba ahí, una de las personas que da los tratamientos y que los ayuda, le decía, no, aquí no se viene para tomar un poquito menos, aquí se viene para dejar de tomar. ¿Por qué? Porque le decía, quizás cualquier otra persona pueda tomarse una copa de vino y no pueda hacerle mal, pero le decía puntualmente, a vos sí te hace mal, porque no podés ejercer control. El apóstol Pablo en 1 Corintios 10:23 decía esto, todo me es lícito pero no todo me conviene, y después decía, yo no me dejaré dominar por ninguna cosa, dice posteriormente. Entonces el problema no es lo que hacemos, lo que vemos, lo que sentimos, lo que escuchamos, sino cuánto nos domina, porque todos los excesos son malos. Entonces es importante saber esto, qué provoca la música. Hay gente que me lo ha dicho y me dice, Ezequiel, yo no puedo escuchar música secular. ¿Por qué? Porque me trae malos recuerdos de repente, ¿no? O porque me recuerda mi vida pasada, me recuerda el mundo, y yo necesito solo escuchar música cristiana. Y está perfecto, eso es respetable. De hecho, el apóstol Pablo dice que si una persona siente que está pecando con algo que hace, a pesar de que yo sepa que no es pecado o entienda por mi conciencia que no es pecado, yo no tengo que hacer pecar al hermano diciéndole, no, pero hacelo a mi manera porque yo creo que es así. No, porque yo lo estoy incentivando a pecar en su conciencia. Dice la Biblia que en su conciencia él está pecando. Entonces es muy importante que nosotros seamos respetuosos de la gente que dice, yo necesito solo escuchar música cristiana porque si no puedo conectarme con Dios, porque si no me pierdo. Y eso es respetable. O sea, cada uno, Dios es personal, pero también quiero aclarar que no podemos encapsular a Dios y decir Dios se mueve solo de esta manera. O sea, yo no escucho música secular porque me hace mal, nadie debe escuchar música secular porque a Dios no le agrada. Y no, la verdad que no es así, porque son experiencias. Porque hay gente que puede escuchar buena música secular y que realmente no le hace mal, no le trae un mal recuerdo, no le hace apartar de Dios. Entonces, es muy importante que entendamos que si Dios es personal, vamos a tener experiencias personales y tratos personales con el Señor. Hay cosas que Dios le puede pedir a una persona y cosas que Dios no se las puede pedir a otras. Bien, entonces cada uno saque su propia conclusión. ¿Puedo? ¿No puedo? Yo, en mi conciencia, a mí no me hace mal. Yo no considero que sea malo escuchar buenas canciones con buenos mensajes. También quiero aclarar algo muy importante. Hay canciones que se etiquetan como cristianas, bien, y que realmente tienen mensajes que son detestables. Ahora hay una moda que se implantó hace unos cuantos años atrás dentro de la música, y es, hay artistas que nombran a Dios indirectamente. O sea, artistas que se dicen cristianos, o sea, y uno puede decir, los está juzgando, Ezequiel. No es que los estoy juzgando, es que ellos hablan y dicen que son cristianos, pero las canciones no nombran directamente a Dios. Entonces uno puede decir, pero a Dios hay que nombrarlo, no hay que nombrarlo. Dice la Biblia que si nosotros negamos a Dios delante de los hombres, Él nos va a negar, o sea, Jesús nos va a negar delante del Padre. Bien, entonces, ¿a qué me refiero con esto? A que si vas a hacer alabanza, si vas a hacer adoración, hacelo sin ningún problema. Si vas a cantar música secular o a escuchar música secular, hacelo sin ningún problema. Pero a Dios se lo nombra o no se lo nombra. Cuando la música es cristiana puntualmente y habla de Dios y es para un ambiente de la iglesia, lo hacemos. Y si no, es otro tipo de canciones, que no significa que esté mal. Cada uno saque sus propias conclusiones. Bien, espero haber respondido de la mejor manera a esta primera pregunta. Vamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta es, ¿hay géneros que a Dios no le agradan? Realmente, wow, esta pregunta me gustó muchísimo realmente, porque es algo que yo me lo cuestioné en un momento, ¿no? Cuando yo era chico, quizás la alabanza y la adoración tuvieron una reforma muy, muy, muy importante con ciertos instrumentos, con ciertos sonidos. Hoy tenemos géneros musicales realmente muy, muy, muy variados. Y un pastor un día, un hombre mayor a quien respeto mucho hasta el día de hoy, él me dijo, hay ritmos que a Dios no le agradan. Y mi respuesta fue hacia él, hay ritmos que a vos no te agradan. No significa que a Dios no le agraden. Como yo les decía, no podemos generalizar a Dios por la experiencia que nosotros hemos tenido. O sea, la experiencia quizás nos pueda servir a nosotros, a un grupo de personas, pero no podemos generalizar por eso.
Bien, entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? ¿Qué es lo que te quiero explicar? Que hay ritmos que quizás no nos pueden gustar, no los podemos compartir, pero no significa que estén mal. Miren, Dios es un Dios creativo. Dios es un Dios que está continuamente en un proceso creativo, que Dios está creando. De hecho, dice la Biblia que mayores cosas el hombre hará aún. Así que Dios delegó parte de ese poder creativo en cada uno de nosotros. Nosotros hemos recibido ese poder creativo. Así que lo que tenemos que entender es que el poder creativo de Dios se desata en todas las áreas de nuestra vida, y eso también incluye la música. Eso incluye también los géneros musicales. Ahora, quiero que entiendan algo. La música siempre se ha creado con finalidades. Antiguamente, no sé, la música se creaba con fines recreativos, la música se creó para rituales, la música se creó para entretenerse, la música se creó para divertirse, se ha creado con diferentes finalidades. Y muchos géneros musicales también se han creado con diferentes finalidades. Entonces, lo que tenemos que entender es que el diablo no tiene poder creativo, el diablo es un distorsionador de la creación de Dios. Por ejemplo, Dios crea la familia, la hace perfecta, el diablo la distorsiona. Dios crea el arte, lo hace perfecto, la música incluye también dentro del arte. Bien, no se enojen porque le llamo a la alabanza y a la adoración arte, porque uno mucho dice, no somos artistas, somos adoradores, somos salmistas, póngale el nombre que quiera, somos levitas, pero lo cierto es que estamos haciendo también arte, porque la música es arte, y el arte también fue creado por Dios, y la palabra arte no es una mala palabra dentro de la iglesia. Bien, entonces tenemos que entender que si el arte fue creado por Dios y si Dios es un Dios creativo y Dios delegó ese poder creativo en nosotros, vamos a tener una multiforme gracia para poder manifestar esa creación. Ahora, hay música que fue creada específicamente para algo. Yo no creo que haya un ritmo que a Dios no le agrade, es un pensamiento personal simplemente, siempre y cuando sea nuestra creatividad y sea la inspiración que Dios pone en nosotros y que Dios pone a través de nosotros. Hay algo, y repito nuevamente, esto es una opinión personal que me parece detestable, que está pasando hoy en la iglesia contemporánea, y es que muchas veces se toma quizás una melodía de una canción secular o de una canción que incentiva cosas que no son tan buenas y se le pone una letra cristiana. Y de repente muchos la cantan y dicen, uy, qué lindo, qué divertido, porque le estamos cantando a Dios. Pero esa melodía, lo cierto es que no fue creada para eso. No fue creada para adorar y no fue creada para exaltar a Dios. Entonces, cuando Dios por lo general da una canción, da una letra, obviamente Dios va a dar también una melodía, porque Dios es un Dios creativo y yo no necesito tomar un recurso del mundo para poder traerlo, para poder incorporarlo adentro de la iglesia. El salmista y adorador, a quien admiro muchísimo, Marcos Brunet, solía decir que el reino de Dios tiene su propia cultura, tiene su propio lenguaje. Entonces yo creo que Dios te puede inspirar en diferentes ritmos y en diferentes géneros musicales, pero Dios te puede inspirar tanto la música como la letra. Yo no creo que debamos tomar algo que fue creado y diseñado para el mundo y transformarlo para adorar a Dios, porque Dios nos puede dar también la creatividad para que nosotros lo podamos hacer de la mejor manera. Vamos con la pregunta número 3. Tenemos una pregunta más que quiero responder que me parece súper importante. ¿Puede un músico cristiano trabajar como músico secular? ¡Wow! Me encanta esta pregunta. ¿Puede un músico cristiano realmente trabajar como músico secular? Yo quiero hacer un planteo por un momento, porque si logramos reflexionar, yo no busco convencerte de nada, y esto es lo que quiero que entiendas, pero si busco que pienses, si busco que te hagas preguntas, que podamos hacernos preguntas. Yo siempre fui un revolucionario dentro de la iglesia, pero no porque fui rebelde o porque hice lo que quise, sino porque siempre pregunté por qué. Porque muchas veces se nos dijo las cosas se tienen que hacer o tienen que ser de esta manera. Y yo hacía caso, pero también preguntaba por qué. Porque muchas veces nos decían, y porque en la denominación donde estamos nos enseñaron así. O porque la iglesia de donde venimos nos enseñaron así, o porque el pastor lo hace de esta manera. Entonces nosotros tenemos que aprender a hacernos preguntas. No está mal hacernos preguntas a nosotros mismos. No somos herejes por tener dudas y por querer responder esas dudas. Entonces, lo que quiero que hoy entendamos es, hablemos primeramente de, ¿puede un músico trabajar como músico secular, o sea, un músico cristiano puntualmente? Yo quiero contarles mi experiencia. Ahí está. Yo quiero contarles mi experiencia puntualmente. Perdón, se me cortó ahí el audio un poquito. No quiero hablarles de otra cosa, quiero hablarles puntualmente de mi experiencia. En mi experiencia personal, yo
fui cristiano toda mi vida. O sea, vengo de una familia cristiana, vengo de cuna cristiana, mis padres son cristianos, ya nací en una familia cristiana. Pero yo tuve un encuentro con el Señor recién en mi adolescencia. Y quiero decirles puntualmente que fui primero músico antes que cristiano. Porque yo comencé a estudiar música cuando tenía solamente 5 años, ya comencé a tocar instrumentos, ya comencé a practicar canto y demás. Realmente me gustaba, me apasionaba mucho la música. Y cuando fui creciendo, y aún inclusive siendo niño, he tenido la posibilidad de trabajar con músicos seculares, con la música en el ambiente secular. Yo iba a una iglesia muy muy grande donde ya estaba todo armado, donde no había lugar para crecer, donde no había la posibilidad de que yo pueda integrar una banda. Y lamentablemente cuando la iglesia cierra posibilidades, el mundo las abre. Y esto es algo que nosotros tenemos que aprender. Tenemos que empezar a entender que el mundo siempre está dispuesto a abrirnos posibilidades que no son tan buenas. Pero bueno, yo aún así yo siempre fui cristiano, pero mi trabajo secular era ser músico. Yo en mi adolescencia viajaba, trabajaba con la música y demás, pero siempre fui cristiano. Y quizás para muchos es incompatible porque muchos me decían, tenés que consagrarte, no puedes estar con la música del mundo y demás. Pero yo realmente no cantaba música o no tocaba con los instrumentos música que era mala. Música que tenía un mal mensaje o que incentivaba a la gente a hacer cosas incorrectas. Bien, ahora, entendamos lo siguiente. Si un abogado se convierte a Cristo, bien, no atiende solamente clientes cristianos. Si un médico se convierte a Cristo, no atiende solamente pacientes cristianos. ¿Y qué te quiero decir con esto? ¿Por qué un profesional que se convierte a Cristo puede seguir trabajando en el mundo, siendo influencia en el mundo, siendo bendición en el mundo? ¿Por qué un músico o un artista no puede? ¿Por qué un actor, por ejemplo, que se convierte a Cristo no puede seguir siendo cristiano? Ahora uno puede decir, bueno, sí, porque el cine es un lugar muy oscuro, o la televisión es un lugar muy oscuro, o la música es un lugar muy oscuro, y es como que no se pueden mezclar las cosas. Pero esto es totalmente incorrecto. Y te quiero explicar por qué es totalmente incorrecto. Porque nosotros podemos ser luz y podemos poner nuestras limitaciones. Recuerdo en una oportunidad cuando yo trabajaba con la música secular, me habían seleccionado una serie de canciones que teníamos que tocar en ese momento y el productor musical me las trae a las canciones y había una canción que incentivaba a cosas que no eran tan buenas. El mensaje era malo, la letra era mala y yo le dije puntualmente con textuales palabras, yo no voy a tocar esto, no voy a cantar esto tampoco. Y me decía, pero no puede ser, tenemos un contrato, tenemos que hacer de esta manera. Y yo le dije, sí, pero yo en ese contrato establecí mis limitaciones y dije que yo soy cristiano. Lo mismo pasa con un actor. El actor puede decir, yo hay ciertas escenas que no hago. No las hago, o sea, yo pongo mis límites. Bien, soy yo el que realmente dice qué es lo que voy a hacer y qué es lo que no voy a hacer. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender justamente a marcar esa diferencia. Tenemos que aprender justamente a poner nuestros límites y a decir, hasta acá voy a dar. Esto es lo que voy a dar, esto es lo que puedo hacer, esto es lo que hago, esto es lo que no hago. Ahora, con la música nos manejamos totalmente diferente. El músico no puede, y sí puede, pero tiene que establecer sus límites. Todos tenemos que establecer nuestras limitaciones. Ahora, quiero que entiendan algo, ¿no? No voy a dar nombres porque no quiero exponer puntualmente a nadie, pero me tocó en una oportunidad ver un músico, un cantante secular que anunció su fe públicamente en Jesucristo, que se convirtió a Cristo y que siguió trabajando como músico. Estoy totalmente de acuerdo con esto porque siempre fue músico y ser músico es su trabajo y no tiene por qué cantar adentro de las 4 paredes de una iglesia solamente. Puede ser más luz y más influencia afuera. Bien, y este músico comenzó a seguir trabajando pero diciendo soy cristiano. Y en uno de sus shows, puntualmente uno de los más grandes que hizo, comenzó e inició el show cantando una canción cristiana. Y fue realmente muy muy lindo porque se generó en ese lugar un momento muy muy lindo. Pero lo que más me sorprendió de todo esto es que ni bien terminó la canción cristiana, comenzó a cantar sus canciones seculares. Y ese no era el problema, como les decía hoy, porque no hay una división entre música cristiana y música secular. Pero comenzó a cantar canciones puntualmente que tenían un mal mensaje. Canciones que incentivaban a las drogas, canciones que incentivaban al alcoholismo, canciones que incentivaban a la sexualidad y a un montón de cosas más que son negativas. Y la Biblia nos dice que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada.
Entonces es muy contradictorio el mensaje cuando nosotros decimos: soy músico y trabajo como músico, pero toco cualquier canción, ejecuto cualquier canción con tal de conseguir trabajo o con tal de conseguir un contrato, puedo cantar lo que sea. Total, estoy simplemente trabajando. Y no, uno tiene que aprender a levantar límites y a decir: esto es lo que voy a dar. O sea, yo puedo tener un trabajo, este puede ser mi trabajo, pero ese trabajo no puede comprometer mi santidad. Es lo mismo que cualquier otro trabajo, ¿no? Es lo mismo que, no sé, que trabajes como cajero quizás en un supermercado y de repente te ofrezcan robar dinero de la caja, ¿bien? Y de repente te diga un supervisor: no sé, para mantener el trabajo tenés que hacer esto que es incorrecto. Y no, uno va a establecer sus límites. Y de la misma manera se pueden establecer los límites también dentro de la música. Así que si me preguntan a mí puntualmente, una respuesta personal es que sí, un músico puede, teniendo las cosas claras. Ahora, si el músico se pone en contacto con eso y de repente dice: no, yo me pierdo cuando toco en lo secular o hago cosas que no tengo que hacer, bueno, entonces tendrá que cortar definitivamente con eso. Repito nuevamente, Dios es personal con cada uno. Así que bueno, esperamos haber respondido estas preguntas que me dejaron ahí a través de las redes sociales. Vamos a seguir en contacto, vamos a seguir con estos podcasts, con estos episodios. Yo espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, que hayan disfrutado de este tiempo. Mi nombre es Ezequiel González y cada semana vamos a estar tratando alguno de estos temas. Si quieren, hacemos un segundo episodio. Si quedaron preguntas pendientes, cosas que quieren saber y demás, lo enganchamos en otro momento. Yo quiero que este espacio sea de ustedes, los oyentes, los suscriptores, que ustedes realmente puedan recibir esta información y que realmente este espacio sea para que podamos debatir, para que podamos enriquecernos juntos. Déjame en los comentarios, si nos estás mirando quizás desde YouTube, déjame en los comentarios tus experiencias personales, lo que me quieras contar, lo que me quieras decir, si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, todo con respeto siempre será bien recibido. Dios te bendiga, mi nombre es Ezequiel González y estoy muy feliz de compartir este tiempo con vos. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene en un nuevo podcast.